Hola amigos, bienvenidos a Conciencia Superior. Vamos a seguir y continuar con la plática que teníamos con Gabriel, ya que fue una plática muy interesante. Nos estaba explicando sobre la ley del uno, ¿sí? La ley del uno, que son estos libros muy padres. Tú que estás empezando en este despertar espiritual, están súper obligados porque realmente vas a tener un conocimiento súper profundo de lo que son, cómo funciona el universo y en especial cómo encontrarnos a nosotros, ¿verdad? Voy a invitar a Gabriel de nuevo. Vamos a invitar a Gabriel. Vámonos, aquí estamos otra vez. ¿Cómo estás? Para ustedes fue a lo mejor una semana, para nosotros fueron unos segundos. Bueno, es apropiado porque el tiempo no existe. Gracias, Luis. No, hombre, gracias a ti por estar dándonos este tiempo a nosotros, a los que nos siguen por el canal. Como siempre, estás súper invitado. A Gabriel lo pueden encontrar en YouTube como Gaia Despierta, ¿sí? También en la web gaiadespierta.com, ¿sí? Y en Instagram como el Gabo Lugo, ¿verdad? Eh, si mal no recuerdo, tienes por ahí un curso sobre, o bueno, un taller o algo así, ¿no? ¿Qué Sí, me puedes contar de ese taller de que es la ley del uno trabajado en ese taller, ¿no? Más o menos. ¿Qué me puedes decir? sí, claro, gracias, Luis. Mira, te comento que mi trabajo con la Ley del Uno ha sido algo que me ha apasionado muchísimo, sobre todo por el cambio que ha causado en mí, en mi visión sobre lo que es la realidad. Yo, a diferencia de otras personas que han pasado por un despertar, mi, mi orientación fue más que nada hacia la investigación. Yo quise investigar lo que significaba todo esto. Yo no estaba mal, yo no tenía problemas, sino que tenía un gran anhelo y nostalgia por algo que no entendía qué era. Y ese anhelo, esa nostalgia que yo sentía, estaba potenciada por lo que yo estaba investigando. Y la dirección de la ley del uno fue hacia lo que es la parte que estábamos hablando anteriormente en nuestro video pasado, la esencia de lo que es vivir en unidad, qué significa ser el creador y cómo es posible vivirlo aquí como ser humano. Principalmente porque una de las congojas que he visto más dentro de la mente humana es que, sobre todo dentro de las personas, la comunidad espiritual, es que sí todos somos uno, pero aquí yo vivo en separación. Y esto, dentro de una visión mística, no tiene sentido. Y yo me di la tarea de querer investigar por mi propio medio, porque eh, por mi manera de ser, yo siempre he investigado las cosas para mí primero, para luego proyectarlo a los demás. Claro, En pocas palabras, si funciona para mí, debe funcionar para todo el mundo. claro. Esto es algo que siempre trasladé desde mi hobby o mi pasión anterior, que era nutrición y entrenamiento, a esto. Primero, yo soy la rata de laboratorio. Entonces, básicamente eso fue lo que me interesó y entender cómo es posible que podemos vivir de una manera en unidad con el todo. Ahora, ¿qué pasó? Que la ley del uno, siendo una conversación como hablábamos antes, no contiene un material práctico eh, para, digamos, el material práctico día a día que debemos hacer, ¿no? Sino que de ahí se puede destilar mucha información. Por eso es que paralelo a todo esto, llegó a mí lo que es el entendimiento no dual, que es otra manera de decir todos somos uno. Y de Claro. hecho es lo que conocemos como el camino místico de reconocer quiénes somos. Al igual que mucho del material que conocemos anteriormente, metafísico, psicológico, filosófico, el no dualismo tiende a ser un poco denso y pesado porque requiere una especie de conocimiento avanzado para poder entrar hacia lo que son las enseñanzas, por ejemplo, budistas o taoístas. Todo parece requerir una especie de iniciación importante. Y a todo esto lo llamamos el camino progresivo,
que quiere decir simplemente que tú desarrolles un interés. Esto lo vemos en la cábala también, lo vemos en muchas de las tradiciones que nosotros conocemos. Las masones tienen una reputación muy infame, pero también es algo iniciático y progresivo. Pero todos buscan lo mismo. Ahora, en todo este tiempo, paralelo a la ley del uno, que yo venía haciendo esta investigación por mi propia nostalgia, me encontré con la esencia del no dualismo, que ahorita es conocido como el camino directo, que es algo que Ramana Maharshi, un sabio de la India de hace aproximadamente 100 años, destiló. Y esto tiene una historia, tengo un video en YouTube donde expliqué todo esto, porque también encuentro una resistencia en las personas a decir, no, yo tengo que sufrir para ganarme las cosas. Y eso es cierto únicamente si tú lo crees. Claro. Porque, exacto. Sí, o Entonces, sea, esta resistencia que yo he visto es hacia la idea de que podemos entender simplemente la iluminación o lo que conocemos como iluminación únicamente si pasamos por un proceso muy arduo. Y esto no es cierto. Esto es lo que en Zen, si conoces un poco de lo que es el budismo Zen, es conocido como iluminación de súbito, porque la iluminación como la conocemos no es lo que... De hecho, Ra, en la ley del uno, hay una parte donde dice, la iluminación no se puede dar a otras personas. La iluminación es del momento, ¿sí? No se transmite a través de ninguna enseñanza ni nada, no se puede transmitir. claro. Pero se puede evocar o se puede estimular a la persona. Entonces el camino directo, eso es lo que hace. Es una manera inmediata de ir hacia lo que es la esencia del ser, que es conciencia. Por eso es que decimos conciencia, el aquí y ahora, presencia. Podemos hablar de esto cuanto quieras, porque me parece que es la parte más práctica que todos tenemos para poder, como humanos modernos, que no tuvimos una formación espiritual ni nada, es una manera de ir directo a la esencia de lo que realmente somos. Yo no lo llamo iluminación porque la palabra tiene una connotación muy pesada, Pesado, sí, sino que lo llamo el reconocimiento de tu ser, de tu claro. naturaleza. ¿Quién eres? Es la pregunta que vale preguntar. Y eso es lo que en esencia Ra nos ha dado en muchas de estas sesiones. Hay varias partes, tengo una lista larga de todas las frases que Ra expresó como para decir, mira, lo único que importa es que te conozcas a ti mismo. ¿Quién eres tú? Eres el creador. Ve un espejo, ve al creador. Ve a otra persona, ve al creador. Todo esto lo decía Ra en muchas partes y era la esencia de todo esto. Entonces, esta fue mi manera práctica de poder decir, esto es el método. Y para eso lo he desarrollado durante el último año. He estado trabajando con esto, con resultados increíbles, porque lo he visto que el mismo resultado que yo obtuve al establecer esta práctica, este reconocimiento del ser, lo están teniendo otras personas. Y a eso es lo que yo llamo cómo vivir la ley de uno a través del camino directo. ¿Este curso es en línea o presencial? ¿O son los dos? Dos, lo estoy haciendo desde hace un tiempo de las dos maneras porque quería tener el recurso para las personas que lo quieran hacer en línea. Y son, de nuevo, otra cosa que quiero decir antes de continuar con eso, es importantísimo para mí siempre enfatizar que para hacer este curso, si tienes conocimiento previo de alguna filosofía, otra espiritualidad, otra creencia, eso es secundario. No necesitas nada para lo que es la metodología del camino directo. ¿Por qué? Porque a mí particularmente me define simplicidad y practicidad, algo con lo cual tú estás familiarizado en tu canal, algo que sea práctico para las personas, no algo que requiera mucho proceso mental. Al Claro, contrario, esto lo que busca, como toda enseñanza mística, es abandonar el intelecto y conectar con la esencia del ser. El ser no necesita el intelecto, mientras que el intelecto necesita el ser. claro. Entonces, eso para mí es importante mencionarlo. No es absolutamente necesario, y sobre todo porque la gente me conoce como, bueno, hablo de la ley del uno, capaz y el curso lo que tú haces es, necesito aprenderme la ley del uno para nada. De hecho, mientras menos sepas, más fácil se te hace, porque Claro. menos confusiones Basura. trae. Sí, sí, menos basura Exacto. mental, ¿no? O sea, a veces, no, a veces no es bueno saber tanto, por eso, tenemos que vaciarnos para aprender, ¿no? Ya que a veces
uno que trae muchas cosas, a veces le cuesta más porque también estamos más contaminados para nuevas experiencias, ¿no? Y pues bueno, al final aquí es práctico, ¿no? Es llevar esa practicidad de estas enseñanzas a la vida, que eso es a veces, digo, no lo vas a estar implementando de un día para otro, pero el chiste es de que ya te están enseñando algo práctico, algo que en los libros no viene tan específico, viene como la teoría, ¿no? O sea, Sí. más o No, menos. Ajá. y mencionas un punto muy importante, Luis, que es algo que noto, primero, en mi experiencia pasada, lo cual causó una confusión por un tiempo muy fuerte, y hasta hace no mucho, yo todavía lidiaba con esta carga mental de que en este proceso de uno, lo que uno está buscando, todo el mundo, puedo hablar con completa certeza de que todo el mundo que está en una búsqueda, lo que está buscando es su armonía. Es paz, es vivir en completa tranquilidad, sin preocupación. No importa si lo hacemos buscando una mansión y dinero, o si lo buscamos en una relación, o si lo buscamos en una creencia espiritual, no importa dónde lo estemos buscando, lo que estamos buscando es nuestra tranquilidad. Y el gran chiste cósmico es que la tranquilidad y la paz que buscamos es lo que somos. Sí. Por ende, lo único que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos, quién realmente somos. Ahora, lo que noto, y lo noté en mi experiencia y lo sigo notando dentro de las personas con las cuales trabajo, y eso me potencia más a mí para poder aliviar este tipo eh, de agobio mental, pudiera decir yo, que ocurre, es que estamos consumiendo demasiada información, Luis. Estamos muy, pero muy metidos en, tengo que averiguar qué es la inteligencia artificial, tengo que saber qué son los textos gnósticos, tengo que saber qué es la ley del uno, tengo que saber que son muchas cosas, y yo pasé por eso, pasé por un arduo trabajo de destilar qué quiere decir esto y qué quiere decir esto, y será que me voy por aquí, será que me voy por allá. Todo esto está bien. Yo no digo que no se... De hecho, es fascinante uno entrar a esto, pero no como dirección de búsqueda, porque nos vamos a perder. Entonces, por eso es que yo digo que lo que yo enseño no es nada avanzado. De hecho, es primer grado en lo que realmente es la vida. El primer grado es conocerte a ti mismo. Entonces, de toda esta confusión que es natural que ocurra dentro del New Age que estamos viviendo, potenciado por la información abierta que tenemos de compartir todo y de tener todos estos textos disponibles e información, y cada quien le da una connotación distinta. Mi invitación es primero centrarse en quién realmente somos. Una vez que tú sepas quién eres, se te va a hacer mucho más fácil esa exploración. Y por eso es que yo digo, lo que yo ofrezco es el final de la búsqueda y el comienzo de la exploración. Claro. No, y lo dijiste, o sea, y lo dijiste perfectamente, ¿no? De que, o sea, somos nosotros, o sea, y estamos tratando de buscar todo afuera y estar consumiendo afuera, todo afuera, pero no volteamos a ver, o sea, no volteamos, y eso es lo que a veces nos hace falta muchísimo, simplemente observarnos, y al observarnos va a empezar a cambiar las cosas, a cambiar la realidad, observar qué creencias son las que están sosteniendo nuestra realidad, porque a veces esas creencias que están ahí, como tú dices, yo creo que necesito sufrir para ganar, yo necesito sudar para ganarme el dinero y poder, y algo que me encantó es que lo dijiste, o sea, todo al final se resume en que quieres una tranquilidad. O sea, independiente, o sea, ¿quieres dinero para qué? Pues para no, para estar tranquilo. ¿Quieres seguridad? Pues para estar tranquilo. O sea, todo se resume en eso. Lo dijiste perfectamente. Me encantó esa frase, ¿no? De que, o sea, en realidad solo, o sea, quieres tranquilidad, o sea, quieres estar bien, o sea, seguro, ¿no? Entonces, eh, eso me da, o sea, me gusta mucho y se nota todo lo que has aprendido de esto, ¿no? De que es de esta gran información que está ahí, que es Ra, digo, al final en el episodio pasado, finalizamos con eso, de que es conocerte a ti, quién eres tú, que es el ser superior, ¿no? Que es el mensaje que llevaba Ra, ¿no? ¿Qué otros mensajes
eh, ¿o qué nos puedes explicar que tú hayas entendido, que sabemos que es enorme todo este conocimiento, que a ti te llame la atención? O sea, a Gabriel, ¿qué fue de todo esto que se habló, de todas estas preguntas? ¿Qué es lo que a Gabriel más le apasionó? ¿Qué dices? Es que estas preguntas son las que a mí me encantan las respuestas o el contenido a lo que te llevan. Voy a, voy a decirte como Ra, esta información ha sido cubierta anteriormente, pero voy a expandir sobre material nuevo. No, como te dije, sí, lo que yo te dije anteriormente fue que a mí lo que me gustó fue escudriñar el material por esa información que es la información mística de la unidad, de lo que es el reconocimiento del ser. Eso no está tan explícito y voy a explicar el por qué. Porque Don, primero, era un científico, segundo, era una persona occidental con intereses digamos que hay una diferencia muy grande entre el misticismo oriental y lo que conocemos como filosofía occidental, ¿no? Donde estamos tratando de ver las cosas de una manera mecánica y cómo se puede reproducir una y otra vez. Entonces eso es algo que yo también adoro, crear un puente dentro de lo que es el intelecto occidental y lo que es el conocimiento oriental, ¿no? Entonces, por eso es que no existe un material, digamos, tan destilado en la ley del uno hablando sobre lo que es el reconocimiento del ser. Sin embargo, Ra, siendo Ra, siempre dejó muestras de eso. Como en una de esas, por ejemplo, me mencionaste en una pregunta qué sesión me llamaba la atención. La sesión 57, justamente la mitad de todo el contacto. Sesión 57, pregunta 33, hay una parte donde Ra dice, hablando del espacio y tiempo, le dice, en la búsqueda de la experiencia mística, el espacio y el tiempo no deben ser considerados. En pocas palabras, en tu búsqueda de tu ser, el espacio y el tiempo no deberían ser considerados porque forman parte de una ilusión. Y lo que el buscador busca es el uno. Este uno debe ser buscado. Entonces, esas son las pequeñas gemas que se encuentran ahí que a mí me apasionan. Pero para responder más concretamente en algo que sí está en el material y que sí la gente puede definitivamente ir y leer y entender a su manera sin mucha investigación, es la evolución, lo que conocemos como evolución espiritual. Y sobre todo, Luis, en esta época donde existe todo tipo de interpretación de lo que es evolución espiritual. Hay algo que no sé si habrás notado, pero para mí se ha hecho muy notable es que existe una... Estamos utilizando la misma mentalidad religiosa para sentirnos, así como dijimos que hay que sufrir para obtener cosas, también se piensa que para, digamos, nosotros alcanzar o, o simplemente evolucionar, sí, lo que nosotros llamamos evolución, hay que, hay que hacer muchas cosas, ¿sabes? Hay que pasar por encarnaciones, hay que tener este tipo de práctica. Mi estado mental me indica qué tipo de evolución espiritual tengo. Hay muchas concepciones erróneas de todo esto. Y esto es únicamente porque está siendo visto desde la sensación de separación. Es un tema muy, pero muy sensible porque empezamos a cuestionar básicamente qué es lo que nosotros consideramos como lo que soy y lo que voy a ser. ¿Ves? Eso ya de por sí me está generando una sensación de que yo estoy incompleto. Claro. Y de nuevo, por eso es que digo que es sensible, porque te digo, hay mucha gente que todavía sigue dentro del paradigma de pensar que yo soy un pecador. Lo que pasa es que no utilizamos esa palabra, pero el ser humano se siente pecador, culpable. Yo O estoy castigado, incompleto, que es castigado, lo mismo. O víctima. sea, exactamente, víctimas, exactamente. Tú debes conocer bastante bien lo que es esta sensación de víctima. Y entonces, continuamos un poco apegados a esa sensación y eso es un impedimento enorme para lo que realmente es la evolución espiritual. Si te puedo resumir lo que es la evolución espiritual y está descrito de tantas maneras en la ley del uno,
no es más que el reconocimiento de quién eres. Volvemos a lo mismo. Entonces, cuando hablamos de densidades de conciencia por las cuales pasamos, estamos hablando de análogos experienciales dentro del infinito cosmos en el que estamos, pero análogos de lo que es nuestra experiencia humana con los 7 centros energéticos, ¿no? Yo soy muy minimalista en mi lenguaje y las cosas que tengo visualmente. Hay una razón por la cual yo tengo eso ahí, porque esos 7 chakras, centros energéticos describen, eso es más algo científico que algo metafísico. Lo es bastante descriptivo. Entonces, la evolución espiritual está de alguna manera abstraída en eso, porque nos representa lo que es, primero lo que nosotros creemos que somos, separación, para luego llegar a vivir dentro desde la unidad. Y entonces, cuando hablamos de activar el tercer ojo y de vivir sin polaridad, no dualidad, estamos hablando de vivir desde el sexto chakra, por así decir. Entonces, es un lenguaje metafísico muy bonito que se utiliza para hablar de esta evolución espiritual, pero es obtenible aquí, no es algo que tú como ser humano necesitas repetir y hacer y hacer. Todo esto es parte de una interpretación un poco limitada, es lo que quiero decir. Así que la evolución espiritual, como se describe ahí, es fantástica. A mí me ha tocado mucho, llegan muchos al canal, muchas personas que piensan que la evolución espiritual es tener poderes. Entonces, yo pienso que eso está un poco errado porque tú puedes tener, porque al final yo lo que les digo es conciencia. Mm. O sea, porque esa es la verdadera evolución espiritual, que tú estás teniendo conciencia de ti, estás teniendo conciencia de lo que está a tu alrededor, el cual empiezas a ser tú. O sea, porque te vas dando cuenta que en realidad eres tú proyectándote o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, por eso mucho manejan lo que es la conciencia, que ya después que a lo mejor por situaciones o por dones o cualquier otra cosa se van activando esos dones, pues bueno, pero es como, no es de que si tú tienes dones es porque a fuerzas ya tienes un nivel superior, no es así. O sea, hay que entender que hay gente que la podemos ver muy normal, pero es sumamente elevada porque tiene esa conciencia de sí mismo conectado con esta parte, ¿no? Sí, no, miren, no quiero agregar mucho porque la manera como lo pusiste fue perfecto, Luis. Lo único que puedo agregar a eso, que lo describiste bastante bien, es que yo siento que eso es un legado, por ponerle un nombre o una palabra, de lo que ha sido nuestra conciencia occidental, que asocia, primero, que somos inferiores como somos y necesitamos adquirir, como tú dices, poderes. Esto es algo que yo viví también durante mi proceso porque yo no soy una persona, que es algo que también se utiliza como una especie de barra de medida en la comunidad espiritual, es que si tú te conectas con los planos dimensionales y eres superior, estás avanzado evolucional. Eso a mí no me hacía mucha, porque bueno, eso me indicaba a mí que yo era una persona sin nada y eso no podía ser. Además de que una de las cosas que más me dio satisfacción a mí a través del tiempo es que hablando de poderes como tal, porque podemos hablar de poderes, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene una naturaleza de poder sanar a otras personas con tus manos, esas son cosas que son innatas tuyas, tú no las desarrollaste, son tuyas, así como mi cabello es negro, soy hombre biológico, o sea, todo esto es algo que no me puedo dar crédito, simplemente soy. Eso es normal que ocurra, pero cuando hablamos de desarrollar poderes que realmente se pueden desarrollar, esto en el Oriente, en budismo, vamos a decir, se conocen como siddhis. Esto es en sánscrito. Se conoce como siddhis, que son poderes mentales y poder utilizar esto. Ahora, esto en el budismo avanzado, por supuesto, en el budismo de unidad, se le reconoce como una distracción y se dice, si en tu camino despiertas siddhis, no les prestas atención porque son una distracción. Esto me refiero a poderes de poder manipular cosas y en la ley del uno se habla muchísimo de esto como el camino de la mano izquierda, el camino negativo, donde tú estás manipulando básicamente
personas y el ambiente para tu beneficio. Entonces, al contrario, estos poderes que podemos desarrollar se pueden poner en uso, me imagino, pero Claro. buscarlos para, eh, como una especie de medida de que quién soy yo, soy superior ahora, todos somos lo mismo. Hablando ahorita de lo de el camino izquierdo, también había, digo, hay que explicar que también hay una parte que no es tan, es que no lo quiero llamar positivo o negativo, porque en realidad es la oposición, ¿no? Ellos como creo que era así ellos le decían, ¿no? La oposición o algo así, ¿no? Que era cuando son estas entidades que cuando no quieres hacer el trabajo, llegan y como que medio te ponen a hacer el trabajo sí o sí, ¿no? Sí. Em, lo que llamamos el camino negativo o el de servicio al yo es algo que tiene que pasar siempre por el filtro de la mente que lo está estudiando para decir qué es lo que yo considero que es malo, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que es algo que es contrario a lo que nosotros pensamos que debe ser correcto. Ahora, la manera en la cual Ra lo explica sin ambigüedad es que existen tendencias y todos tenemos una combinación de estas tendencias, lo cual es completamente natural. Solamente tenemos que hacernos conscientes de ellas, que es lo que Carl Jung hablaba, la sombra, ¿sí? Del ser. Hay que acoger nuestra sombra para transmutarla, por utilizar un término bastante común. Eh, el camino negativo es el de servicio al yo. Es donde yo manipulo a los demás para beneficio mío. El camino positivo es el de yo ayudo a los demás. En pocas palabras, vivo porque los demás soy yo mismo. Entonces, la razón por la cual el camino negativo tiende a tener esta connotación que para nosotros es como que lo malvado, lo que nos impulsa a hacer cosas que no queremos y todo esto, es porque es una tendencia hacia la separación. Es así de simple. Tenemos tendencias hacia la separación y tenemos tendencias hacia la unidad. Para todas las personas que están escuchando esto, sobre todo porque esto es un tema sensible, tengo que decir, si estás Claro. escuchando esto, tu tendencia es hacia lo positivo, no estás buscando algo negativo. Y esa misma tendencia que nosotros tenemos hacia buscar la unidad hace que nos hagamos más conscientes y sensibles hacia lo que son nuestras tendencias negativas. ¿Sí? No sé si se entiende, pero eso es importante saberlo porque mucha gente se empieza a aterrar de que, no, pero ahora que estoy aprendiendo esto, me doy cuenta de que yo soy una persona muy negativa o que yo tengo estas tendencias. Eso no te describe, eso simplemente es algo que no, a lo cual no te habías hecho consciente y ahora lo estás notando. Lo voy a poner muy bíblico. Que es cuando va, ¿sí? Que es una metáfora, cuando va Jesús al desierto, que o sea, él mismo se está dando cuenta de ese diálogo con el Satán, que para los que han estudiado, Satán es tentador, es esa tentación de ese otro lado, de como tú te estás descubriendo y estás viendo todo lo que tú estás haciendo, estás también viendo la otra parte, porque conforme te vas descubriendo, pues te estás descubriendo que también tienes otra parte, que también está ahí. A veces yo siento que esa otra parte no nos tiene, porque también tiene su trabajo, tiene que es esa parte que está ahí, tiene el trabajo de hacernos crecer y ver más esa luz, ¿no? Y transmutarla, como habíamos dicho. Yo pienso que hay gente que se queda en el camino por ese miedo, que empiezan a ver esa parte. Solo simplemente hay que entenderla y trabajarla. O sea, no quedarte paralizado porque al final estás logrando su objetivo. O sea, en vez de quitarle fuerza, le estás dando más fuerza, porque no la estás combatiendo, y me refiero a combatiendo por poner una palabra, porque aquí no es de combate, es de transmutar, de integrar en algo y, como lo dijimos, llegar a la no dualidad.
Esa es la palabra. O sea, porque, y entonces, conforme tú te vas conociendo, vas viendo esta parte que también se está acercando, porque está siendo no dual. Y pues sí, claro, si está a 1 metro el chamuco, ¿verdad? Está a 1 metro, se va acercando, pues te va dando más miedo. Pero el chiste es de que tiene que llegar a un punto en el que lo tienes que abrazar y decir, a ver, esto también soy yo. Y integrarlo, ¿no? Y conforme se va acercando a veces sentimos como que empezamos a tener dudas, empezamos a tener miedos, empezamos a todo eso y el chiste es no dejarnos vencer por esa parte. ¿Tú qué opinas? A ver, yo ya aquí me aventé todo mi espíritu. Mira, Luis, hablamos el mismo idioma, nos entendemos bastante bien. Lo único que puedo agregar ahí como refinado de todo lo que dijiste es que, y esto es algo que Ra menciona como parte de una conversación es un poco compleja, metafísica, pero lo que en esencia dicen es que para aquella persona que busca, se le va a presentar ambas oportunidades. ¿Por qué? Porque la ley del uno, lo cual es una de las distorsiones que llaman de la ley del uno, es presentar ambas posibilidades. No puede haber una elección real si yo te presento con un destornillador para que comas o un helado o comida o lo que sea. Eso no es una elección real. Tú necesitas tener dos cosas idénticas en términos de intensidad. Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo toda mi vida, como en mi caso, yo no había estado buscando nada, las oportunidades que se me presentaban eran las mismas. ¿Okay? Y yo me sentía como que mi vida era cíclica, era normal, no tenía mucha intensidad. Algunas cosas se presentaban fuerte y otras no. Pero cuando iniciamos, esto es lo que llamamos el karma regresa a mí. Esto es algo, un término hinduista. Cuando es bien aplicado, se entiende como tal. El karma que nosotros realmente estamos viendo es la presentación de aquellas opciones igualmente cargadas de negatividad como de positivo. Entonces, cuando empezamos a investigar, esta espiral empieza a acelerarse hacia lo que es una búsqueda, pero tú no puedes esperar tener simplemente todas las cosas positivas. Siempre tienes que ver el lado negativo. Y gracias a que podemos ver el negativo es que tenemos una elección de decir, yo elijo esto. Y Claro, claro, hay que enfrentar la parte negativa, como decir, claro, yo atraigo esto porque es parte de lo que estoy buscando, de lo que claro. estoy queriendo. Y sea lo que sea que estemos buscando, siempre se va a presentar la misma opción en esa intensidad. Y eso es lo que llamamos influencia negativa. En el material de Ra, te hablé en el video pasado, lo que eran las entidades. También están lo que son las entidades negativas. Y estas entidades negativas se confunden un poco con la idea separatista de que ah, hay entidades demonios que me están atacando. Hay cosas. No, en realidad es tu propia mente que está generando esto, ¿sí? Tu mente atrae a lo que llamamos estas entidades negativas, que no son entidades separadas, son pensamientos posibles, potenciales en tu mente, que antes no estaban disponibles y ahora están disponibles. Así que cada vez que estamos lidiando con lo que son entidades negativas, estamos lidiando con, como te dije, pensamientos negativos que vienen a nosotros y algunos de ellos son muy fuertes. Entonces, es Claro. cuestión de elección, sí, por cierto. Y quiero acotar que dentro de toda la metafísica de la ley del uno, nosotros estamos en lo que es la tercera densidad, por eso le decimos también 3D a esto. Y cada una de las densidades tiene su propósito. Hay un propósito espiritual para cada densidad. La tercera densidad, el propósito es la elección. Y la elección se toma en base a dos opciones. Bueno, ahondando un poquito más en esto, ya como ya últimas preguntas, ya para este, segunda parte del programa, ¿nos podrías decir o explicar un poco cómo Ra explica esas densidades? Porque creo que ellos no recuerdo, ellos están en cuál, la sexta, Sexta sexta. densidad. Y luego cuando le piden, ¿y quién está arriba? Hasta ellos digo, a ver. Sí. O sea, a ver, explícanos un poquito eso, ¿no? Sí, claro. Eh, a ver, hay dos cosas que quiero explicar porque son las dos que me fascinan. Primero, desde el punto de vista de investigación externa o científica, y luego desde la parte interna de nosotros, que son esas densidades. Vamos a empezar con la parte que yo llamo la creación. A mí me fascina. Este es otro tema que, por cierto, me fascina dentro de la ley del uno porque algo que
Si te das cuenta, Luis, esto es algo que muchos, sobre todo una persona como yo, que crecí con la ciencia, noté que había una necesidad muy grande entre unificar lo que era la parte espiritual y la parte científica. Sí. Y Ra hace un trabajo increíble al decir esto, porque incluso en 1981, y me disculpas que me desvíe por aquí, en 1981 dieron información que luego fue corroborada de manera científica, práctica, en lo que es la ciencia cuántica, la física cuántica. Así que dentro de lo que es la estructura del universo como creación, es increíble cómo agarran estos conceptos espirituales y lo explican de una manera sistemática para poder decir, esta es la creación en la que estás viviendo. O sea, todavía hay mucho material que yo continúo leyendo y digo, ¿cómo no vi esto antes? Porque es Claro. increíble, ¿no? No, es que hay que decirle a las personas que ellos, cuando al final es una canalización, aunque esté claro lo que diga ahí, entre comillas, conforme vas evolucionando tu pensamiento, eso va evolucionando. O sea, porque ellos lo dicen, o sea, esto es, no tiene tiempo, no tiene espacio, es información que no tiene tiempo y espacio. Entonces, si yo, o sea, que lo leí hace 20 años y lo volví a empezar a través de tu canal, vuelvo sobre lo que ya había visto, voy a comprender otras cosas porque yo ya evolucioné y esa Mm, información es una canalización. Esa es una de las cosas principales de una canalización, que no tiene tiempo, espacio y está evolucionando conforme tú vas evolucionando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este material, no? completamente, sí. Bueno, para lo que te debía, sí, gracias por eso, porque eso yo creo que es importante. Lo que acabas de decir, cualquier persona que se vaya a entrar el material, que eche para atrás y escuche lo que tú acabas de decir una y otra vez, porque eso va a estar siempre ahí en eco. Es importante siempre saber que mientras más lo leas, más vas a poder digerir. Ahora, con respecto a las densidades, la mejor manera que te lo puedo describir de una manera que se puede entender es que nosotros vivimos en un universo que está estructurado. ¿Okay? Nosotros sabemos que existe. Las primeras tres densidades son las más fáciles de entender porque lidiamos con ellas todos los días. La primera densidad es como la energía. De hecho, si podemos, para visualizarlo, en realidad no hay espacio, pero vamos a decir que existe un potencial de espacio. ¿Okay? Esta es la creación. La creación, el creador, eh, decide tener una experiencia. Esta experiencia se manifiesta como lo que conocemos energía. Ralo habla como energía inteligente, simplemente porque no es energía, eh, vamos a decir, su opuesto, no es energía estúpida como pensamos en el occidente, ¿no? Con la ciencia. O sea, inerte, que simplemente describe un patrón aleatorio. Es energía inteligente. Esta energía inteligente empieza a coalescer dentro de lo que nosotros conocemos como materia. Ahorita en la ciencia sabemos que no existe la materia, lo que existe es energía, Claro. movimiento. Entonces, lo que se coagula como materia es lo que nosotros vemos como los primeros elementos, los cuatro elementos, y de ahí da cabida a lo que son los elementos básicos de nuestra naturaleza, protones, electrones, átomos, etcétera, moléculas incluso. Esa es la primera densidad, es la base, es el fundamento. La segunda densidad es la tendencia que tiene esa energía a moverse y a crecer. En pocas palabras, a cambiar, a transformarse. Y eso es lo que conocemos como plantas, animales y el reino mineral, de cuarzos y demás que tienen esa tendencia a cristalizarse. Entonces, ahora tenemos lo que es el primer sustrato, por así decir, del fundamento, que es animales, es básicamente donde la conciencia puede albergar. Ahora, la tercera densidad es donde la conciencia o el creador comienza a tener conocimiento de sí mismo. En pocas palabras, lo que llamamos la evolución entre el primate y el ser humano es ese eslabón perdido. En realidad fue el cambio de vibración que tuvo el planeta para pasar de ser un primate de segunda densidad que apenas estaba empezando a discernir que tenía conciencia de sí mismo, a el desarrollo cerebral que tenemos que nos da la capacidad de poder reflexionar y decir yo soy. Eso es tercera densidad.
La cuarta densidad es lo que estamos entrando ahorita y es una vibración también, que es lo que está basado en amor. Como te dije, la primera densidad es el fundamento de todo. La segunda densidad es crecimiento y movimiento. La tercera densidad es del conocimiento de sí mismo. La cuarta densidad es la densidad del amor y comprensión. Esta cuarta densidad es la que estamos entrando ahorita, por eso es que estamos viendo, no es casualidad que nuestro planeta ahorita esté cambiando hacia esta sensación de más inclusividad, más amor, más entendimiento, más... Todo esto son, vamos a decir que es la música que se está tocando para que las mentes que pueden escuchar ahorita puedan bailar esa música. Claro. Quinta densidad ya es lo que, de nuevo, es otra densidad donde se refina el amor en sabiduría, porque la sabiduría no está separada del amor, el amor precede la sabiduría, de modo que la quinta densidad es sabiduría informada por amor. La sexta densidad es la densidad de la no dualidad o la ley del uno, ahí es donde está Ra, como tú mencionaste, y donde no existe separación ya. No hay polaridades tampoco, en el sentido de que no hay positivo ni negativo, todo es uno. Y la séptima densidad es una recapitulación de la primera en el sentido de que si en la primera se empieza a manifestar la energía, en la séptima se disuelve en la nada. Es como ir al hoyo negro donde no hay masa, no hay volumen, no hay, al menos no dentro del hoyo negro, no hay tiempo ni espacio, todo se colapsa. Y esas son las 7 densidades, que es el proceso cíclico de creación. Para no dejarlo de una manera limitada en términos de lo que es materialismo, creación, evolución y todo esto, quiero llevarlo al ser. Si me lo permites, Luis. Claro, claro. Eh, Nosotros tenemos todas estas densidades dentro de nosotros, es lo que llamamos chakras o centros energéticos. Ujú. Por ende, nosotros podemos reconocer que tanto los 7 chakras como nuestra creación son una. Y nosotros podemos experimentar eso. Ra explica que nuestra conciencia colectiva, esto lo explicó en 1981, no ha cambiado mucho a pesar de que ha tenido un cambio notable. En 1981 y hasta ahorita podemos ver los vestigios de este tipo de conciencia. Estamos enfocados en el segundo chakra, en el yo separado, en el yo que está buscando identificarse. Y deberíamos estar en el cuarto chakra o en la cuarta densidad. Cuando nosotros empezamos esta búsqueda mística, este reconocimiento del yo, de saber quién soy, empezamos a escalar y pasar por todos estos procesos que llamamos, eso es evolución espiritual, es abrirte a que tú no eres un ser separado, a que tú en realidad eres ese amor, cómo lo puedes sentir, cómo lo reconoces en ti. Y lo primero que tenemos que dejar a un lado es nuestra sensación de separación. Ese es el primer paso que yo doy en mi curso, en mis clases, en mis mentorías. Lo primero que hacemos es, vamos a reconocer el hecho de que tú consideras que eres separado. Vamos a darle realidad a eso. Vamos a ver qué significa estar separados y si tú realmente eres eso. Y lo primero que hacemos en la primera semana es deshacernos de esa idea y reconocer que hay algo más. Así que la evolución espiritual simplemente escala en ese proceso hasta llegar a lo que es el rayo índigo o el tercer ojo, como se le conoce normalmente, lo cual es el colapso de dualidad. No existe separación. Y a través de esta visión, desde esta conciencia despierta, puedo ver todo como una unidad, a pesar de que la separación sea algo aparente. Así que las densidades se recapitulan dentro del ser y lo más importante es, y quiero dejarlo hasta aquí porque me parece que es lo más hermoso que yo he descubierto, que nosotros no somos ni las densidades, ni los chakras, ni el ser separado, sino lo que nosotros somos, aunque parezca inaudito, es el creador. Y esto es algo que me llena muchísimo poder compartir con las personas y poder mostrarles realmente lo que significa ser el creador y vivir todavía como un ser humano. Sí. Es que está genial. O sea, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? O sea, ya lo has dicho todo. O sea, y al final, si ustedes se fijan en las verdaderas culturas espirituales que verdaderamente tienen profundidad, te enseñan eso.
Te enseñan que, o sea, porque en realidad llegaron a comprender que todos somos uno, que tú eres Dios interno, o sea, si me explico, o sea, entonces esa parte hay que reconocerla y hay que integrarla, porque hay veces que, sí, me reconozco como Dios, pero tú hazte para allá. Entonces, pues no, o sea, hay que reconocer de que, a ver, o sea, yo también soy él, yo, o sea, esto, ¿no? Esa, es que no tiene palabras porque es reconocerte, integrarte tú primero y reconocer ese Dios interno que llevamos, ¿no? Que somos, no que llevamos, que somos. O sea, lo dije mal, ¿no? Este, bueno, otra pregunta ya para finalizar y de que puedas tener tu día normal, que te doy mil gracias por toda esta sabiduría derramada y espero que en otras ocasiones nos podamos reencontrar para que nos hables todavía de más tema. Otra pregunta ya fuera, ya vimos un poco de cómo, ok, quiero explicarles que hemos visto nada. O sea, hemos visto nada, pero es para ustedes, se les está mostrando de una forma que sea digerible para que vayan al canal de Gabriel, para que se metan en esto, para que comprendemos. Entre más comprendamos esto, más peso va a tener y más otras personas se les va a hacer más fácil entenderlo porque lo estamos integrando en el colectivo, ¿verdad? Este contacto siguió. A ver, ¿cómo fueron ya los finales de este contacto? Y siguió después de que, bueno, ahí pasó una cosa no muy agradable con uno de los miembros. Siguió el contacto, pero ya a través ya no de Ra, sino de otros, ¿cómo fue esta parte? Para que nos expliques un poquito. Sí, desafortunadamente el contacto terminó de manera abrupta por la muerte de uno de los miembros, y que fue Don Elkins el que estaba haciendo las preguntas, y no había sustituto ni nada, simplemente, bueno, también tampoco eran robots los que estaban haciendo esto. Por todo lo que sucedió, esto hizo mira, Carla, que era el instrumento, estuvo un tiempo en cama por razones de salud que ella traía desde toda su vida. Eso es algo que se ve en el libro 5, donde Jim y Carla hablan de todo esto. Todas las partes personales y todo lo que tuvieron que vivir durante esos años, en la década de los 80. Luego de que muere Don Elkins, continúan haciendo sus canalizaciones, porque ya si no estaban con el contacto de Ra, eran con las otras canalizaciones, que de hecho, aprovecho para mencionar que ellos no dejaron de hacer canalizaciones conscientes mientras estaban con el contacto de Ra. Hay muchas canalizaciones conscientes que hicieron en las reuniones de los domingos que hacían. Y eso continuó durante todo el tiempo hasta el día de hoy, que Jim McCarthy es el único que queda vivo de ellos tres, y han entrenado a otras personas que ahora viven con ellos. Tienen una comunidad muy hermosa en Kentucky, aquí en Estados Unidos, donde siguen compartiendo estos mensajes de la Confederación y siguen canalizando. La entidad que más se conoce ahorita, y esto es algo fascinante para los que, incluso las personas que estudian la ley del uno, no saben lo que ocurrió después. Voy a aprovechar este momento para decir que Ra era una comunicación que ellos llamaban de banda muy estrecha. El hilo de información que ellos pasaban era muy estrecho. Por eso es que las alineaciones, como ellos decían, tanto físicas como mentales, y en las preguntas tenían que ser tan específicas. Pero eso es porque ellos eran de sexta densidad. Ahora, ¿qué pasó? Que al terminar el contacto, unos años después, empezaron a canalizar una entidad que se llamaba Quo, Q-U-O. Lo cual, a través de unos años, canalizaron, pero un día les preguntaron, bueno, ¿y quién es Quo? Que de repente apareció dentro de las canalizaciones, porque hay muchas entidades que se manifiestan. La razón por la cual hay varias entidades es porque hay de distintas densidades. En pocas palabras, hablan esos recursos de nosotros de cuarta densidad, de quinta densidad, y de sexta ninguna, solamente Ra. Bueno, Quo
es una mezcla entre una entidad de cuarta densidad, muy conocida en la Confederación, que se llama Hatton, una entidad de quinta densidad que se llama la TUI, y de sexta densidad, Ra. Entonces lo que hicieron es que la sabiduría de Ra, la Tui y Hatton está combinada de una manera mucho más digerible. Y eso es lo que hacen básicamente la combinación de estas tres para seguir canalizando información. Y hay gente que estudia únicamente a Quo y tienen un destello de información increíble porque no es complejo como Ra para nada, es poético y es muy expresivo en términos de lo que es la no dualidad. Es increíble, muchos de mis estudiantes que han continuado con la ley del uno y se adentran en esto me han dicho, es que ahí está, o sea, ellos mismos hablan de esta misma unidad del ser, o sea, todo tiene una congruencia. Así que hasta el día de hoy siguen canalizando y eso es el legado que tenemos básicamente de ellos. Muy bien. Eh, pues ya no queda, bueno, material queda muchísimo, pero Sí. a nosotros ya no nos queda tanto tiempo. Te doy infinitamente las gracias por este tiempo que nos lo dedicaste a mí y a todas las personas que nos están viendo. Te voy a pedir que nomás no te me desconectes para cerrar, ¿sí? ¿Vale? ¿Quieres terminar con algo? Bueno, vamos a decir, es Gabriel, lo pueden encontrar en Instagram como el Gabo Lugo, en YouTube como Gaia Despierta y para los que estuvieron atentos a lo de y quieren entrar a lo que es su taller, es en gaiadespierta.com diagonal es diagonal curso en línea con espacios medios. Como quiera, yo voy a dejar la descripción de todo lo para encontrar a Gabriel aquí en la descripción del video. Ahí está pasando también en la línea, en la tira de aquí abajo. Y pues bueno, ¿quieres agregar algo para las personas que te prestaron esta atención y que nos diste tanta sabiduría en estos 2 episodios? Sí, bueno, primero gracias a ti, Luis, por la oportunidad y gracias a todas las personas que están interesadas en no tanto en el material o en mi trabajo incluso, sino en querer descubrirse a sí mismo, porque ese es el mayor servicio. Las personas que estudian la ley del uno, o si la mayoría no lo saben, van a encontrar que una de las cosas que escuchan es servicio a otros. Ese es el camino positivo. Y tengo que decirles que por más que le dan servicio a otros, el mayor servicio es el servicio que nosotros nos damos a nosotros mismos. O sea, a conocernos, a cuidarnos, a querernos, a amarnos. Lo cual no quiere decir servicio al yo, eso es algo que se confunde bastante. Servicio al yo es querer utilizar a otras personas para tu beneficio. Tú estás amando a tu persona para poder amar a los demás. Como Luis, tú lo dijiste ahorita de una manera muy precisa, si continuamos viendo en separación, en realidad es porque nos estamos viendo nosotros separados de ellos. Y la idea es colapsar eso en nosotros. Así que gracias más bien a todos por tener ese interés en querer conocerse a sí mismo. Lo que se están conociendo es al yo. Y el yo es lo que nosotros compartimos. Es el mismo creador, es la misma esencia. Así que disfruten su camino. Si está en mi parte de poder colaborarles, este es mi trabajo, esta es mi vocación, esto es lo que me despierto en la mañana y me acuesto en la noche pensando a esto. Así que aquí estoy para ese servicio en lo que pueda. Muchas gracias. Como te digo, espérame un tantito, no te me desconectes. Gracias. Como vieron, esta plática fue muy interesante. Muchas gracias a Gabriel por estarnos acompañando y darnos este tiempo. Y gracias a ti por estarnos viendo a través de estos 2 programas. Y pues, sin más ni más, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Hasta luego.